Dios estamos, anhelamos la vida de tu presencia, regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser por última vez. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo, con pasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo, con pasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo, con pasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Estamos una vez más en una casa de su gloria. En esta noche yo le animo a usted que sea parte de todo lo que ha estado pasando en esta semana. Yo sé que hoy es viernes y tal vez pasamos alguna situación o tal vez hubo algún problema, pero eso es lo que menos debe importar en este momento del Señor. Vamos a entrar a un tiempo de adoración donde usted pueda compartir en este momento. Yo le animo que comparta, que puedan enviarle a sus discípulos, que puedan enviarles a sus amigos, a sus familiares esta transmisión, porque yo sé que va a ser de edificación a la vida de la gente. Estamos en un tiempo, no estamos en el mismo tiempo de hace un año, no es el mismo octubre de hace un año. Está totalmente diferente la cosa en este momento. Yo sé que el Señor va a traer un nuevo fuego en este tiempo, va a traer un avivamiento. Así que usted empieza a compartir esta transmisión y viene algo nuevo de parte de Dios en este tiempo. Yo podía ver mientras pasaba el tiempo de la introducción que va a haber mucha gente adorando al Señor en la casa.
cuando nos permita el Señor nuevamente ir a su iglesia. Así que yo le animo que usted pueda compartir, porque esa gente que usted va a compartir en este momento, esa gente es la que va a entrar a las puertas de la iglesia, esa gente es la que va a ser cambiada, esa gente es la que necesita recibir el Espíritu Santo en este tiempo. Yo veía que va a descender un fuego diferente. Ya no es el mismo fuego de antes que el que clamábamos, sino es un fuego diferente. Y ese fuego diferente va a descender incluso en esta noche. Así que yo le animo que se levante, que deje la cama, que deje tal vez la merienda que está tomándose en este momento. Ni siquiera eso importa, porque es una relación, es una comunión íntima con Jesús. Así que yo le animo que busque su presencia, porque su presencia es lo más hermoso que hay. Su presencia es lo más hermoso que yo tengo, es lo más hermoso que pude haber conocido. Y es lo único que va a poder cambiar, que va a poder transformar su vida, que va a poder darle el discernimiento y el conocimiento de quién es Dios. Así que en este momento donde usted está, búsquele al Señor. Si tú deseas arrodillarte, arrodíllate. Si tú deseas levantarte, pero no te quedes sentado ni acostado, porque esto es algo diferente. No te quedes en tu zona de confort, porque vamos a salir todos de nuestra zona de confort cuando todo esto se acabe, cuando empiece el nuevo mover del Señor. Así que en este momento, cuando empiece la adoración, usted conéctese al reino de los cielos, conéctese al cielo. Oh, Sibra la calle. Conéctese al reino de los cielos en este momento. Personas que nos están viendo y que necesitan un milagro, que necesitan algo nuevo de parte de Dios. Déjame decirte que aún sea la cosa más insignificante para ti, Dios tiene el control de todo eso. Dios puede hacer un milagro aún en la cosa más pequeñita y en la cosa más grande. Yo siento que aquí hay muchas personas que tienen deudas, que han tenido deudas en este tiempo. Déjame decirte que el Señor quiere pagar todas esas deudas. El Señor te va a dar esas estrategias para que tú puedas pagar esas deudas. Yo siento que aún va a haber milagros financieros. Yo siento que el Señor está aquí y el Señor les dice: yo voy a pagar esas deudas. Así que levanta tus manos y empieza a adorar. Y aún si no tienes deudas en este tiempo, se te viene a la mente alguna persona que ha tenido deudas, levanta tus manos y empieza a clamar por esa persona. Yo sé que es difícil de entender, pero solo confía, solo con fe podemos ver la mano de Dios. Solo con fe podemos mover lo sobrenatural. Todo es posible para Dios, todo es posible para Él. Disfruta de su presencia. Ya deja de preocuparte por esas deudas, deja de preocuparte por la enfermedad, que todo es posible para Dios. Aún el temor, en este momento levanta tus manos y yo sé que vas a ser libre del temor. Vas a ser libre del temor. El Señor tiene algo nuevo para ti. Todo es posible, todo es posible en ti. No esperes
perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Dile, Señor, todo es posible en tus manos. Todo es posible cuando estoy contigo. Todo es posible. La enfermedad tiene que huir cuando tú estás conmigo. Las deudas tienen que huir de mi familia cuando tú estás conmigo. No hay problema más grande que nuestro Dios. Todo es posible en sus manos. Dile, Señor, todo es posible. Todo es posible. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muévete hoy, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Empieza a Todo creer. es posible. Empieza a creer que todo es posible. Todo es posible cuando tú estás con Dios. No has perdido No hubo una batalla, guerra que y Dios sé que no haya salido me victorioso. fallarás. Dios es un Dios tan grande. Si pudo hacerlo Todo antes, es ¿por qué no puede hacerlo ahora? posible. Hemos visto en este tiempo cómo Dios se está Todo es moviendo. Y en este momento el Señor empieza a impartir algo nuevo. Empieza a impartirte algo nuevo. Es un tiempo donde vamos a hacer luz. Es un tiempo donde las tinieblas están rodeando el universo. Pero nosotros somos los que vamos a llevar la manifestación de Dios. Y el Señor está con nosotros. No vamos a perder ni una batalla. Escúchame bien, no vas a perder ni una batalla si empiezas a poner tu fe en nuestro Dios. No vas a perder ni una batalla si empiezas a moverte en lo sobrenatural. No vas a perder ni una batalla cuando tú empiezas a moverte por fe. Dile, Señor, yo confío en ti. Yo sé que todo es posible en ti. Señor, todo es posible en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque te estás moviendo en este lugar. Porque no hay nada imposible para ti, Padre. No hay nada imposible. Aún el cáncer tiene que huir. Aún el cáncer tiene que huir. Escúchame bien. Eres sano. Eres sano en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Confío en ti. Gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra, confiamos en tu presencia. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Tú te estás moviendo con milagros. En este momento, Señor, haz lo que tú quieras con cada uno de nosotros. Si quieres, Señor, sánanos. Sana cada parte de nuestro
cuerpo, aún nuestro corazón, Padre. Si hemos estado consumidos con el temor, Padre, en este momento sana, Señor, cada parte de esas personas. Yo te bendigo, hermano, yo te bendigo. Yo sé que el Señor está sanando tu corazón en este momento. Yo sé que el Señor está trayendo una sanidad en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente. Aún empieza a cambiar tu mente en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Padre, porque estás obrando. Estás obrando de una manera sobrenatural, Señor, en cada hogar. Está tu presencia, Señor, está tu amor, Padre. No hay nada, Señor, que no queramos hacer. Si tu presencia no va con nosotros, Padre, queremos, Señor, estar contigo. Gracias, Padre. Y levanta tus manos, si quieres, arrodíllate, porque hay algo nuevo de parte de Dios. Y ahí acostado no vas a recibir nada. Ahí acostado en tu comodidad no vas a recibir nada. Tienes que empezar a moverte en fe. Tienes que empezar a levantar tus manos. Decirle: Señor, yo confío en ti. No importa lo que esté pasando, confío en ti, confío en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás obrando, Señor. Todo lo puedo en ti. Tú me fortaleces. Todo lo puedo en ti. Tú me fortaleces. Confío en ti. Espero en ti. Confío en ti. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor, porque nosotros estamos conscientes de que tú estás obrando a nuestro favor, Padre. Gracias porque sabemos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos ayuda bien. Sabemos que cada cosa que tú mueves, cada cosa que tú quitas, aún cada persona que tú quitas, es para obrar a nuestro favor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu mano se está moviendo y tu mano está acomodando todo para el gran avivamiento que viene, para esa ola de avivamiento que va a envolver a tus hijos. Gracias, Señor, porque vamos a recibir nuestro milagro. Gracias, Padre, porque no tenemos que esperar más. Este es el tiempo en el que estamos provocando ese milagro y vamos a recibir ese milagro. Déjame decirte, no importa si el milagro que tú estás esperando es financiero, es de sanidad, es de libertad, es de restauración, es de salvación. Vas a recibir ese milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Al Dios al cual le estás sirviendo, no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Imagínate si Él tiene el control de toda la rueda de la creación. ¿Cómo no va a tener el control de tu vida? Dice la palabra que Él da alimento diario a cada ave. ¿Cómo no va a tener el control de tu vida si tú eres su hijo? Si Él te escogió, si Él te llamó. En esta noche tú decides dejarle todas tus cargas, todas tus aflicciones, todas tus tribulaciones. Y mantente confiando en ese Dios de poder, en ese Dios de milagros, en ese Dios que hace lo imposible posible, en ese Dios que le dice a los huesos secos que tomen vida, y los huesos secos toman vida, y los huesos secos se llenan de espíritu. En ese Dios que con solo chasquear sus dedos hace que las montañas se muevan. Hoy esas montañas que han estado deteniendo tu bendición se van a mover y la bendición va a llegar. Así que mantente confiando en Dios. Mantente confiando
en que Él está obrando a tu favor, está trabajando a tu favor. Se moverán, cadenas se romperán. Dios, lo creemos, tú puedes hacer maravillas en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios, lo creemos, tú puedes hacer maravillas en este lugar. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete hoy, muévete hoy. Ahí levanta tus manos y dile: Señor, yo estoy dispuesto a que tú hagas tu obra en mi vida. En este momento, Padre, yo decido renunciar a mi voluntad, Padre. Yo no quiero hacer lo que yo quiera hacer, Señor. Quiero hacer lo que tú tienes planeado. Levanta tus manos y dile: Señor, renuncio a mi voluntad. Renuncio a hacer lo que yo quiera hacer. Quiero hacer lo que tú me digas, Padre. Pero obra, Señor. Muévete en este lugar. Muévete con milagros, muévete con prodigios, muévete con señales. Tus hijos y tus hijas te estamos esperando el de repente de Dios. Estamos esperando que tú te muevas, Padre. Todos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios, lo creemos, tú puedes hacer maravillas en este lugar. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Venimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Dile: hay un milagro. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Es tu mover, es tu mover, es tu mover, es tu mover. Venimos por ti, haz tu obra aquí.
Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Levanta tus manos al cielo y clama por un mover de Dios. Yo creo firmemente que vas a recibir el milagro por el cual tú has estado clamando, porque Dios se está moviendo, porque la gloria de Dios está descendiendo, y cuando Dios se mueve empiezan a ocurrir milagros. Dios empieza a obrar, Dios empieza a mover su mano. Solo debes confiar en que Dios lo ha hecho. Mira por fe. Aunque un familiar tuyo esté muerto, tú por fe míralo en este momento que se levanta y recibe ese milagro. Si tú no tienes la provisión en este momento, mira por fe que tú tienes esa provisión. Si tú has estado orando por una casa, por un carro, aunque no lo puedas ver con tu vista, en este momento míralo por fe, suéñalo por fe, porque Dios va a hacer un milagro. Dile, hay un milagro. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Las puertas de los cielos están abiertas a tu favor. Así que no dudes. El cielo está abierto a tu favor. El cielo se ha acercado a tu casa. El cielo se ha acercado a tu familia. El cielo se ha acercado a tu trabajo. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Ahí levanta tus manos y respira profundo, porque Dios está obrando, porque Dios está moviendo todo a tu favor. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo esta transmisión, cierra tus ojitos ahí, porque no es coincidencia que tú estés en este lugar, no es coincidencia que tú estés viendo en este momento esta transmisión. Dios algo quiere hacer, Dios algo quiere cambiar, Dios algo quiere traer a tu vida. Tal vez este es el momento en que tú recibas el milagro por el cual has estado clamando por años, y es por eso que te conectaste a esta transmisión. Así que levanta tus manos ahí, repite con nosotros y dile: Señor Jesús, en este momento yo decido apartarme de mi pecado. Decido confesar con mi boca que te he fallado. Y también decido recibirte y aceptarte como mi único Señor y Salvador. Ocupa tú el lugar en mi corazón que te corresponde. Yo acepto y recibo el regalo de la salvación. Y declaro que de hoy en adelante se marca un antes y un después en mi vida. Yo declaro que ahora el reino de Dios se establece en mi vida. Declaro que la voluntad de Dios se establece en mi vida. Y desde este momento declaro que tu mover está en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Porque yo creo que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, yo te doy por cada persona que en esta noche ha decidido arrepentirse y entregar su vida, Señor, a ti y aceptar a tu Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento desciendas sobre cada hogar que está viendo esta transmisión y obres, Señor, obres, que tu viento, Señor, sople ahora, que venga tu viento, papito amado, y transforme vidas, transforme corazones, papá.
Gracias, Señor, porque yo sé que algo tú has cambiado en esta noche. Gracias porque yo sé que para muchas personas en este momento se está marcando un antes y un después, papá. Gracias porque yo sé que muchas personas en esta noche están recibiendo ese milagro y van a testificar de lo bueno que tú has sido con ellos y van a testificar de las maravillas que tú has hecho en ellos, papito Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre. No se desconecte de esta transmisión. Prepare su corazón para recibir una fresca impartición de parte de Dios. Y con esa misma actitud de adoración, quédese un momentito ahí que regresamos en unos segundos. Anhelamos la vida de tu presencia. Regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser por última vez. Ven, aviva. Sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes. Estamos, anhelamos la vida de tu presencia. Regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser por última vez. Ven aviva. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de la Casa de Su Gloria. Qué privilegio nuevamente poder reunirnos. Quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan aquí en Quito, en provincias. Es un privilegio grande de parte del Señor que nuevamente podamos estar en esta transmisión. Le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por su hogar, gracias a Dios por su familia y todo lo que el Señor está haciendo en medio de este tiempo. Amén. Ok, yo quisiera inmediatamente ingresar a lo que es la enseñanza. Tengo una enseñanza tremenda. El Señor me ha dado esta enseñanza para que la comparta y yo quiero que usted pueda disfrutar de esta palabra. Si tiene un papel y un lápiz, prepárese a tomar nota. Yo sé que Dios va a traer una revelación fresca sobre su vida. Este es un tiempo especial para nosotros como iglesia. Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos la importancia de tomar decisiones en medio de este tiempo. Usted y yo somos llamados a tomar decisiones. Y qué importante es entender esto. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones basadas en su palabra, decisiones de fe. Amén. Por ese motivo voy a estar hablando de la fe como una dimensión desconocida. Fe, la dimensión desconocida. Porque evidentemente esta dimensión, muy poca gente en la iglesia conoce la dimensión de la fe. La palabra de Dios dice: si tú crees en Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, todos pueden creer en Dios. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios y como parte del remanente de la iglesia, aprendamos a caminar por fe. Y obviamente esa dimensión, vuelvo a repetir, es desconocida para muchos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, inicia diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es interesante porque el autor de este libro
comienza hablando desde una perspectiva negativa, pero nos permite también entender el lado positivo de la situación, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos da a entender? Que Dios está buscando que nosotros le agrademos. Amén. Yo le pregunto en esta noche, si usted se hiciera la pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Le está agradando al Señor? O hágase más bien esta pregunta: ¿sabía usted que Dios espera que le agrade? Dios está esperando que nosotros le agrademos con lo que hacemos, que le agrademos con nuestras decisiones. Y yo le digo en este tiempo, nosotros como iglesia necesitamos tomar decisiones basadas en fe. Amén. Dios nos ha dado una medida de fe y es importante que esa medida de fe la utilicemos mayormente en este tiempo. Amén. Tiempos difíciles son tiempos en los cuales Dios está permitiendo que utilicemos nuestra fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice el versículo 6, Hebreos 11:6. Porque es necesario, mire, hay una necesidad de por medio y aquí manifiesta esto. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no puedo acercarme a Dios, el hay que será que será. Yo debo acercarme a Dios con una convicción. Yo debo acercarme a Dios con una seguridad. Yo debo acercarme a Dios con la plena certeza que si yo estoy delante de Él, algo va a suceder, algo va a pasar. Si voy en pos de Dios, algo sobrenatural se va a manifestar, porque Dios obviamente es un Dios sobrenatural. Y dice, es necesario que el que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, obviamente nos vamos a encontrar con el Señor. Amén. Y Dios espera que nosotros nos encontremos con Él. Es más, ¿sabía usted que Dios tiene expectativas que usted haga las cosas para agradarle a Él? No a nosotros mismos, sino Dios espera que le agrademos a Él. La pregunta nuevamente vuelve. O sea, ¿usted está viviendo para agradarle a Él? Porque Dios, de acuerdo a su palabra, dice que con fe es posible agradarle a Dios. Amén. Ahora, la fe en sí no es una fórmula. Mucha gente puede pensar, o tampoco es una magia, ¿ya? La fe tiene que ver con una decisión del corazón. O sea, la fe no radica en razonamientos o en lo que nosotros vemos. Una decisión basada en obediencia extrema tiene que ver con la fe, o está vinculada con la fe. Cuando leemos cada uno de los libros de la palabra de Dios, podemos llegar a entender que toda persona en la palabra de Dios que decidió creer y confiar en Dios fue desafiada. Escúcheme bien, fue desafiada. Cuando usted dice yo voy a decidir confiar en el Señor, usted va a ser desafiado por Dios y Dios le va a llevar a lugares donde usted ni siquiera se imagina. Cada persona que creyó en Dios y decidió no solo creer sino confiar en Dios fue desafiada a caminar más allá de sus limitaciones. O sea, Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones, pero Dios nos va a desafiar a caminar más allá de las limitaciones. Y es importante que entendamos esto. Es decir, el llamado de Dios va a demandar en nosotros obediencia y obediencia extrema. Sin embargo, es importante entender esto. La manifestación de Dios también va a ser extrema. Amén. Yo quiero motivarle para que usted le crea a Dios. Y creerle a Dios tiene que ver, obviamente, con confiar en su palabra y caminar en obediencia. Ahora, las limitaciones que nosotros tenemos nos permiten entender que nos movemos en una atmósfera natural. Lo que mis ojos ven me permite ver que hay una atmósfera natural la que me limita, en otras palabras, ¿no es cierto? Sin embargo, en medio de ese mundo natural es importante que yo le crea a la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios es sembrada en mi corazón, el objetivo de parte de Dios es que yo crea lo que Él dice, independientemente de las limitaciones, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que vea, independientemente de lo que esté pasando. La palabra de Dios es sembrada en nosotros y en ese momento estamos siendo desafiados por Dios para movernos y caminar dependiendo solo de su palabra. Escúcheme, con la expectativa de que Dios se manifestará en medio de la circunstancia, sin importar las leyes naturales y obviamente sin importar aún la opinión de las personas o lo que el mundo pueda decir. Porque el mundo puede tener muchas opiniones, la gente puede tener muchas opiniones, pero Dios tiene una sola opinión. ¿Cuál es esa opinión? Lo que Él dice en su palabra.
Por eso es importante confiar en lo que el Señor dice en su palabra. Cuando decidimos confiar en lo que Dios dice en su palabra y obedecemos lo que Dios dice en su palabra, Dios dice que obviamente Él va a manifestarse en medio de esa actitud que nosotros hemos tomado, en medio de esa decisión que hemos tomado de caminar por fe. Bueno, ahora, ¿qué más le puedo compartir? Jesús vivió en la dimensión desconocida de la fe. Y es importante aprender de Jesús e evidentemente imitar a Jesús para que nosotros podamos movernos como Jesús. Sonaría un poco orgulloso, ¿no? Movernos o caminar como Jesús. Pero mira lo que Jesús mismo dijo. Juan capítulo 14, versículo 12. Él dijo, de cierto os digo. Esta expresión es tremenda. Cuando Jesús reitera o dice, de cierto te digo, está hablando de una verdad que ya está establecida y no va a ser removida. Una verdad que tiene un fundamento inconmovible. Una verdad que nadie la puede cambiar y nadie la puede torcer. Esta verdad es la única verdad, en otras palabras. El que en mí cree, mire lo que dijo Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aleluya. Entonces yo le pregunto en este punto, ¿usted como hijo de Dios cree en Jesús? Si usted me responde que sí, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Está dispuesto a hacer las obras que Jesucristo hizo? Porque obviamente eso es lo que dice Jesús. O sea, esto es un desafío para que nosotros aceptemos ese desafío y comencemos a caminar en ese propósito. Dios quiere que nos movamos a un nivel diferente en medio de este tiempo. La temporada en la cual vivimos demanda que nosotros nos movamos en un nivel diferente, que nos movamos en una dimensión desconocida de la fe. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ojo con esto. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Dios no quiere solo que nosotros imitemos a Jesús en lo que Él hizo, en las buenas obras que Él hizo. Él sanó a los enfermos. Él se movió en la atmósfera de los milagros. Él honró al Padre. Él caminó en obediencia. En Él jamás se halló engaño en su boca. Y uno debe esforzarse por imitarle a Jesús, siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero aquí dice, y aún mayores obras las hará. Sonaría un poco como ostentoso, ¿no? Pero no es así. Jesús estaba hablando una realidad. ¿Por qué motivo? Porque obviamente la palabra de Dios dice que la gloria posterior, ¿qué va a ser? Va a ser mayor que la primera. Y no termina ahí. Mira lo que dice. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo no sé cuál es su necesidad, mi amado, pero crea lo que Dios sí conoce. Y Dios quiere glorificarse en medio de esa necesidad. Y no solo quiere glorificarse en su necesidad, quiere glorificarse más allá de su necesidad. Quiere suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es tremendo eso. Es como decir, ¿no? Viene un niño delante de su padre que es millonario y le dice, papi, yo quiero que me compres este muñeco. Y el papá viene y le sorprende, no solo le compra ese muñeco, sino que le compra la docena de muñecos. ¿Ya? Es un ejemplo de a niños, desde luego. Pero Dios quiere que entendamos que Él, como nuestro Padre, quiere glorificarse de una manera sobrenatural. Dios no quiere simplemente que vivamos con las justas apretados. Dios quiere obrar de una manera sobrenatural. Pastor, no sabe lo que usted está hablando porque estamos en medio de una crisis. Permítame que le diga, nosotros estamos en medio de este mundo, pero no pertenecemos al sistema de este mundo. Amén. El mundo puede decir que estamos en crisis, pero nosotros, la iglesia, caminamos en Cristo. Y en Cristo las leyes son diferentes. En Cristo nosotros nos movemos en el reino. Y en Cristo nosotros podemos fluir en lo sobrenatural. Amén. Donde Dios interviene y donde Dios se glorifica y donde Dios permite que las leyes naturales puedan obviamente trabajar a favor de los hijos de Dios, operando de manera sobrenatural. Amén. Porque cuando usted ora y se sana un enfermo, ¿quién interviene ahí? El que interviene es Dios. O sea, el enfermo se sana, no para que usted diga, hoy soy un sanador. No, Dios lo sana para que usted sepa que en los cielos nuestro Padre Celestial sigue siendo nuestro sanador y Él no ha cambiado. Amén. Aleluya. Entonces Él se da a conocer como un Dios sobrenatural, interviniendo en la atmósfera de lo natural. Amén. No termina ahí, dice Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dijo algunas cosas, dijo todo. Pero es importante entender qué significa todo. Dios le va a dar y nos va a dar a nosotros de acuerdo a su voluntad. Y es importante que conozcamos cuál es su voluntad.
Amén. Por ese motivo es necesario tener conocimiento de la palabra, tener una relación con Dios, permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo, darle la oportunidad que ese maravilloso Consolador nos guíe, nos consuele, nos enseñe, nos adiestre, nos permita glorificar a Jesucristo, para que evidentemente sepamos cuál es la voluntad de Dios y podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿para qué lo va a hacer? ¿Solo para satisfacer el capricho de alguien quien está pidiendo? No, el Señor no lo hace de esa manera. No es como cuando un niño le molesta al papá y el papá, por tan molestoso que esté el hijo, le da lo que le pide. Ok, te voy a dar la funda de caramelos, toma y cómetela toda. No es así. O sea, la Biblia aquí dice claramente, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, para que la gloria se lleve el que tiene que llevarse la gloria. Amén. Para que nosotros sepamos a quién le corresponde la gloria. Para que sepamos a quién hay que honrarle. Para que sepamos de quién viene la bendición. Para que sepamos quién es el dador. Para que sepamos quién es nuestro proveedor. Amén. Y le digo todo esto porque en medio de este tiempo es necesario que nosotros aprendamos a depender 100% del Señor. No podemos depender el 50, no podemos depender el 40, no podemos entregarle cierta parte de nuestra vida. Dios demanda de nosotros todo, incluyendo nuestro bolsillo, incluyendo nuestras finanzas. Si sus finanzas no están conectadas en el reino, sus finanzas están trabajando para el diablo. Este tiempo el reino ya se marcó, de las tinieblas y el reino de la luz. Y usted como hijo de Dios es importante que tenga lucidez y tenga claridad para fluir en el propósito divino, para caminar en la voluntad del Señor. Y luego dice en el versículo 14, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, todos tenemos necesidades y Dios quiere glorificarse en las necesidades. Pero es importante, escúcheme bien, que nosotros estemos alineados a la voluntad del Padre. Que sepamos cuál es su voluntad. Yo le decía al principio, ¿no? ¿Sabía usted que Dios quiere que le agrademos? Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que le creamos. Porque para el que cree, dice la palabra de Dios, todo es posible. Amén. Cuando Jesús enseñó a los discípulos, obviamente dijo que todo aquel que en Él creyese, las obras que Él hizo, las haría. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Llevó el mensaje a los perdidos, liberó a los endemoniados. ¿Usted está dispuesto a llevar el mensaje a los perdidos? ¿Está dispuesto a liberar a los endemoniados? ¿Está dispuesto a orar por el que está con cáncer creyendo que el Señor lo va a sanar? Porque es importante que haya disposición en su corazón. Si no hay esa disposición, Dios no puede moverse de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Dios demanda, como yo le decía hace un momento, demanda que nosotros tomemos una decisión basada en obediencia extrema. O sea, la obediencia a la palabra para actuar en fe no tiene condicionantes, sino que debe ser extrema. Y a extrema bendición va a haber, y a extrema obediencia va a haber extremas bendiciones. Amén. Aleluya. No es cuestión o motivo de vanagloria, como le dije. Esto es cuestión de aceptar en humildad la verdad enseñada y establecida por la palabra. Es un decreto establecido por Dios y es algo que debemos tomarlo por fe, aceptarlo legalmente, jurídicamente ya fue pagado ese precio para que nosotros lo tomemos. Dios se deleita que llevemos fruto y que caminemos haciendo las obras que Jesucristo hizo y aún mayores. Amén. Ahora, ¿cuál es el llamamiento que tenemos en medio de todo esto? Porque obviamente hay un llamamiento. Dice la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios dice, somos llamados a orar por los enfermos porque Dios los va a sanar. Amén. Si usted tiene compasión por la gente, usted va a tener compasión por la gente enferma. Y es importante que usted ore por los enfermos. Yo me acuerdo de una experiencia y quiero compartirle. En mi primer viaje misionero a nivel internacional, tuvimos la oportunidad con mi familia de salir a trabajar en Tailandia. Y la primera persona a quien yo le compartí la palabra cuando llegué a una aldea en el norte de Tailandia fue una persona que era de mala reputación, conocido como un mal marido, conocido como una persona abusadora, conocido como el malo del barrio, conocido como un individuo, obviamente vivía en una extrema pobreza, en una aldea de gente muy pobre. Y una de las características de esas aldeas eran que la mayor parte o el mayor porcentaje de las personas estaban infectadas con SIDA. Entonces, esta persona, cuando yo llegué a compartir la palabra junto con un grupo de misioneros de los Estados Unidos, salió a verme desde la puerta de su casa, ¿no? Una casa muy humilde, y él salió y se paró, pero con una cara de bravísimo.
y con un palo en la mano, pero bravísimo me quedaba viendo. Y yo solo le hice así, y él no me respondió, solo me quedó viendo con una mala cara. Cuando vino la traductora, porque obviamente no hablábamos el lenguaje que él hablaba, yo le dije a la traductora, yo tengo una palabra de parte de Dios para él, ¿me puedes ayudar? Y ella se puso a temblar. Dijo, usted no sabe quién es él. Le digo, pero yo tengo una palabra de parte del Señor para él. Entonces esa traductora fue y habló con otra persona y conversaron y finalmente aceptó, pero con miedo. Y nos acercamos al hombre y le di la palabra al Señor, y este señor terminó entregando su vida a Jesucristo. Es tremendo. Y para cortarle la historia, este hombre había estado infectado con SIDA, y este hombre infectado con SIDA, desde que entregó su vida a Jesucristo, comenzaba a visitarnos de manera permanente en el ministerio, en las instalaciones donde trabajábamos, a pedir oración, a conocer la palabra, a los cultos que teníamos. Nos pedía que le visitemos. Y cuando comenzó a enfermarse de manera grave por el SIDA que tenía, él nos pedía que vayamos al hospital. Y nosotros tuvimos la oportunidad, por lo menos Dios me permitió, incluso curarle sus heridas, mientras él en un hospital agonizaba con esa enfermedad. Pero es increíble porque llegaba al ministerio con dolor de cabeza y Dios le sanaba. Llegaba con dolor de estómago y Dios le sanaba. Llegaba con dolor de la espalda y Dios le sanaba. Y cada que él llegaba al ministerio, Dios le sanaba de algún área donde él le dolía. Y él decía, aquí está el doctor. No era yo, era el Señor sanándole. Y le explicamos que era Jesús sanándole. Y le presentamos como el sanador. Y él llegó a conocer a Jesús como sanador. Ahora, ¿yo por qué le puedo testificar de este varón? Se llamaba Lung Kung Ma. Él era del país de Birmania, pero se vino a vivir ilegal en Tailandia, en el norte de Tailandia, en calidad de refugiado. No de manera legal, sino ilegalmente. ¿Por qué le puedo decir que su testimonio fue verídico? Permítame que le diga lo siguiente. Días antes de morirse, les llamó a la esposa, que no le quería ver, y le dijo a la esposa, por favor, cuando me vayan a hacer el velorio, vélenme no como a los budistas, sino como a los cristianos. Eso es lo que marcaba la diferencia. No como a los budistas, sino como a los cristianos. Porque los budistas, 3 días de trago, sin miedo a toda la vecindad, come todo el mundo y hacen fiesta porque se murió el tipo. No porque era malo, sino tienen esa costumbre. Porque piensan que se fue a un buen sitio y está bien, sin saber cuál era el destino de la persona. Y él dijo, yo no quiero que hagan lo mismo que hacen la gente budista de este sector, mis vecinos. Yo quiero que me velen como un cristiano. Es tremendo. Y eso le impactó y fue de testimonio para todos los amigos que él tenía. Y pudimos testificar en ese funeral. Fue algo extraordinario. Pero ¿por qué motivo Dios permitió que yo pueda hacer eso? Porque yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de hablarle a esa persona independientemente, pese a que me habían manifestado que era una persona, pues obviamente peligrosa. Dios quiere que nosotros tengamos las suficientes agallas para creerle a Él, porque Dios quiere que nosotros obremos de una manera sobrenatural. Dios quiere utilizarte para que ores por los enfermos y los sanes. Ese es el propósito de Dios. Dios te ha llamado para que ores por los oprimidos porque los va a liberar. En este tiempo hay mucha gente oprimida, mucha gente deprimida, y Dios los va a liberar. Es importante que estés dispuesto a orar. Escucha que están deprimidos, pídele al Señor que te dé dirección y el Señor te va a ungir para que puedas tú traer liberación. Somos llamados a orar por los necesitados porque Dios va a suplir necesidades. No solo oigas la necesidad de la gente, ora por la gente, mi amado, y Dios va a suplir las necesidades. Somos llamados a orar por los que están perdidos porque Dios va a traer salvación. Amén. Somos llamados a orar por quienes están desesperados, porque Dios les va a dar paz en medio de este tiempo. Somos llamados a orar por nuestros familiares, porque Dios quiere que se cumpla su promesa, que si creímos en el Señor Jesucristo, va a ser salva, no solo mi familia, sino todo el vínculo familiar al que pertenezco. Somos llamados a orar por nuestra nación, y Dios va a traer un avivamiento glorioso sobre el Ecuador. Pero tú y yo obviamente somos llamados a eso, independientemente de la profesión, independientemente de tu posición. Dios quiere utilizarte y debes de estar dispuesto. Tú tienes que actuar, tú tienes que tomar la decisión de dejarte utilizar por Dios. Jesucristo dijo que el Padre sería glorificado en el Hijo, y esto no tiene fecha de caducidad, es tremendo. Ahora, mira lo que dice el primer libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Está hablando de la iglesia. La iglesia debe o tiene que haber experimentado el nuevo nacimiento. Caso contrario, es solo religión.
Si tú y yo hemos experimentado el nuevo nacimiento, no pertenecemos al sistema del mundo, pertenecemos al reino de Dios. Y es importante que te muevas en el propósito de Dios, haciendo todo lo que te dije, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, ministrando a los necesitados, salvando, llevando el mensaje de salvación a la gente. Aquí podemos ver la clave del creyente. Mira, hay un sistema de creencias basado, el sistema de este mundo está basado en el engaño y la mentira. Y consecuentemente, ese sistema de creencias es un sistema caído. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos la victoria de Jesucristo. Y dice la palabra que la victoria que Dios nos ha dado, por la cual hemos vencido al mundo, es nuestra fe. Eso dice la palabra de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la dimensión desconocida en la cual mucha gente no camina, nosotros ya la hemos recibido y se llama la fe en Jesucristo. Hoy el mundo se encuentra en incertidumbre, hoy el mundo se encuentra en miedo, en desesperación, en angustia, abrumados, desesperados, sin rumbo, sin esperanza. Pero permíteme que te diga, hay otra dimensión donde Dios se mueve, y esa dimensión se llama la dimensión de la fe. Y en la dimensión de la fe todo es diferente y todo es posible. En la dimensión de la fe tú experimentas la victoria. En la dimensión de la fe vivimos como hacedores de milagros. En la dimensión de la fe nos conectamos con la gente y conectamos a la gente al reino de Dios. En la dimensión de la fe le creemos a Dios y sabemos que nada es imposible. En la dimensión de la fe sabemos que la única opción que tenemos es obedecer su palabra. En la dimensión de la fe sabemos que nosotros somos dadores y diezmadores generosos, porque Dios es nuestro proveedor y Él es el que nos sostiene. En la dimensión de la fe, nosotros decidimos creerle a Dios como nuestro único sanador. En la dimensión de la fe, nosotros obedecemos sin reservas. Y en la dimensión de la fe, tú esperas que Dios se glorifique, porque Dios dice así. Dios dice en su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. En la dimensión de la fe no hay lugar a dudas. Tú no puedes dudar de Dios. Tú debes poner toda la confianza en el Señor, en su palabra. A la duda tienes que sacarle a patadas de tu vida. Repréndele a la duda, sácale de tu corazón. Declara que la duda se va de ti, y solo decide confiar en lo que Dios dice en su palabra. Todo aquel que ha nacido de nuevo camina en victoria, no en derrota. Camina confiando en lo que Dios ha prometido, no en lo que los medios de comunicación manifiestan. Camina dependiendo de las buenas nuevas, porque sabe que Dios ha prometido que Él cumple sus promesas y siempre las cumple. La victoria que Dios nos ha otorgado está en la dimensión de la fe. Y nosotros somos llamados a caminar en esa dimensión. Esto no tiene que ver con lógica, esto no es razonable, esto no es medible, esto no es cuestionable, esto no es limitado, esto no es para evaluarlo, esto no es para calcularlo. La dimensión de la fe siempre ha vencido al mundo. Amén. La dimensión de la fe nunca ha fallado. Abraham usó la fe y le funcionó. Noé se conectó a la dimensión de la fe y le llamaron loco. Daniel vivió en la dimensión de la fe y tapó boca de leones. David llegó a caminar en la dimensión de la fe y fue reconocido como el dulce cantor conforme al corazón de Dios. Pedro conoció la dimensión de la fe y fue el primer mega evangelista, porque miles vinieron a los pies de Jesús. Pablo vivió en la dimensión de la fe y Dios lo usó para compartir la palabra a los gentiles, y gracias a eso hoy nosotros conocemos la palabra de Dios. Aquí falta un nombre. Aquí falta un nombre. ¿Sabes cuál nombre me falta? El tuyo. Aquí debería constar tu nombre. Tu nombre conoció la dimensión de la fe y dejó un legado en esta historia y en esta generación. Amén. Tienes que poner tu nombre. Somos llamados a dejar un legado de bendición generacional en medio de esta generación, en medio de este tiempo. Amén. Es tiempo que seamos hacedores de historia y no solamente leedores de la historia. Dios quiere que marquemos la historia, que hagamos historia. Dios quiere que cada uno de nosotros nos movamos en la dimensión de la fe. Y para eso Dios nos ha dado ya la fe y nos permite seguir desarrollando esa dimensión, obviamente a través de su palabra. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Esto es precioso. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Caminar por fe requiere y demanda tener los pantalones bien puestos. Amén. En otras palabras, esto no es un camino para cobardes, definitivamente.
Eso dice la palabra de Dios. Esto no es un camino para cobardes, sino un camino para valientes. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Lo dijo porque muchos se avergüenzan. Amén. Y ya te voy a hacer saber quiénes son los que se avergüenzan. Te voy a manifestar cuáles son los que se avergüenzan. O cuándo se avergüenzan. Cuándo deciden avergonzarse. Cuando el apóstol Pablo hablaba de los que se avergüenzan. Cuando deciden caminar por vista y no por fe. Ahí esa persona se está avergonzando. Cuando una persona se avergüenza del evangelio. Cuando tienes que obedecer y no obedeces. Cuando tienes que humillarte y no te humillas. Cuando debes tener un corazón y no lo tienes. Cuando tienes que abrir tu boca para compartir su palabra y no lo haces. Cuando tienes que ofrendar y diezmar y te haces de loco. Cuando tienes que leer su palabra y prefieres llenarte del Facebook. Cuando tienes que ayunar y prefieres comer. Cuando debes madrugar a orar y te quedas dormido. Cuando tienes que servir a Dios y no lo haces. Cuando criticas los mensajes de un hombre ungido de Dios. Cuando te tiemblan las piernas de obedecerle a Dios y te dejas llevar de la carne. Cuando abres la boca para hablar del temor en el que vive el mundo y no oras por los enfermos para que sean sanados. Cuando hablas de la atmósfera que no entiendes sin saber que lo sobrenatural de Dios no está ni depende de nadie. El evangelio del reino se le revela por fe y para fe. Es tremendo esto. Cuando un hijo de Dios ha aprendido a vivir en una posición de justicia, ese hijo caminará como un hijo justo. ¿Quién es un hijo justo? Aquel que camina en una actitud de arrepentimiento permanente. Está a cuentas con Dios de manera permanente. Y eso es lo que dice la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Aquel que camina en una actitud de arrepentimiento permanente, por la fe puede vivir. Amén. Ese hijo justo camina y vivirá por fe. Caminar en la dimensión de fe solo es para valientes, recuerda. Y tú tienes que tomar la decisión de levantarte, porque el espíritu que Dios te ha dado es un espíritu de poder, un espíritu de valentía, un espíritu de amor y de dominio propio. Deja a un lado la cobardía y decídete creerle a Dios, moviéndote en obediencia a su palabra, porque la obediencia a la palabra le tapa la boca al enemigo. En conclusión, voy a terminar. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a caminar por fe en todo tiempo. No cuando conviene, no a conveniencia, sino en todo tiempo. En buen tiempo y en mal tiempo. En tiempo de crisis, en tiempo de bonanza. En tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. En tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. Tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas. Y la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios no quiere que nosotros caminemos opuestos a la vida de fe. El caminar por fe es un caminar diario. Amén. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos, porque la fe se basa en obediencia. La dimensión desconocida de la fe está establecida en obediencia a la palabra de Dios. Ponte de pie, vamos a terminar. Quiero orar por ti. Si de alguna manera tú te identificas que no has estado caminando como Dios demanda que caminemos, que obviamente Dios demanda en cada uno de nosotros que andemos por fe. Es importante ponernos a cuentas, ser honestos con nosotros mismos, que le hemos fallado, que no hemos podido cumplir sus expectativas, que no hemos cumplido lo que Dios esperaba de nosotros, que no le hemos buscado como Él esperaba, que no hemos anhelado su presencia como Él quiere tener su presencia con nosotros, relación con nosotros. Tenemos que pedirle perdón y humillarnos delante del Señor y ponernos a cuentas. ¿Para qué? Para que en la medida en que nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios va a traer su peso de gloria sobre nosotros. Y dice que el Padre va a ser glorificado en el Hijo en medio de todo lo que hace. ¿Cómo? Respondiendo a las oraciones, glorificándose en tus necesidades, cambiando tus circunstancias, haciendo lo imposible posible. Vas a orar conmigo. Padre Celestial, yo quiero agradecerte porque puedo acercarme confiadamente a ti. Si de alguna manera, Padre, yo no he cumplido tus estándares, no he cumplido, Señor, tu propósito, no he caminado en tu perfecta voluntad, yo me quiero humillar y pedirte perdón. Yo no quiero caminar en una posición de injusticia, yo quiero caminar en una posición de justicia. Y como un hijo tuyo me arrepiento y me humillo y doblego mi corazón para caminar en tu voluntad. Si hay algo, Señor, que ha estado estorbando en mi corazón, que tu Espíritu Santo me revele. Dile que tu Espíritu Santo me revele para poder confesarte. Si hay algo que ha estado estorbando en mi vida, que tu presencia gloriosa traiga esa revelación, para yo poder confesarte, Señor, ese pecado. Todo lo que haya estado estorbando, Señor, razonamiento, lógica humana, el tener un corazón no enseñable, condicionar tu palabra, Señor, perdóname. Perdóname, dile al Señor.
Si no he hablado como debería hablar, perdóname. Si no he testificado como debería testificar, perdóname. Si no he orado por quienes debería orar, perdóname, Señor. Yo me arrepiento y llevo todo mi pecado bajo la sangre de Jesucristo. Y hoy me humillo con el propósito de caminar de manera diferente. Yo quiero caminar, dile al Señor, en la dimensión desconocida de la fe. Yo quiero caminar y usar la medida de fe que tú me has dado para caminar en victoria. Porque la victoria la tengo a través de la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y por todo lo que estás haciendo. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Quiero entonces animarle para que el día de mañana, recuerde, a las 5 de la mañana le invito al tabernáculo. No hay tabernáculo. No vamos a tener el tabernáculo, ¿ya? Está suspendido el tabernáculo por mañana. No está suspendida la oración. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar delante de Dios todos los días, de buscar tener comunión con Dios. Amén. Pero el tabernáculo que lo pasamos aquí en la transmisión, lo vamos a suspender. El día de mañana no lo hay. Amén. Vamos a continuar más adelante, les informaremos pues qué es lo que Dios nos está permitiendo desarrollar. Sin embargo, yo le manifiesto lo siguiente: creámosle a Dios por cosas grandes. Amén. Creámosle a Dios por cosas gloriosas. Dios tiene un buen futuro para la iglesia. Dios tiene un futuro glorioso para la iglesia, porque eso es lo que Dios promete en su palabra. Amén. El evento de los niños, la casa de Paz Kids, 10 de la mañana, sí lo vamos a tener el día de mañana. Amén. Que el Señor les bendiga, les amamos mucho. Bendiciones. Aleluya. Dios estamos, anhelamos la vida de tu presencia. Regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser.